Muy buenas, bienvenidos a otra sesión más de Hibernate, concretamente ya de las últimas, donde vamos a ver cómo llevar a cabo un proyecto en el que vamos a implementar tanto Hibernate como Spring, que serían los dos frameworks más populares que se están utilizando hoy en día para la creación de aplicaciones de Java en el entorno empresarial. Entonces, para ello os voy a compartir la pantalla y vamos a revisar sobre el navegador y sobre un PDF cuál es la propuesta de proyecto que podemos llevar a cabo. Y entonces lo vamos a comentar, lo vamos a preparar y a partir de ahí vamos a ir implementándolo punto por punto. Así podemos ir aprendiendo cómo se podría llevar a cabo o cómo sería el proceso, ¿no? Pues por aquí comparto pantalla, tenemos el navegador y tenemos un PDF. Entonces vamos a comentar el proyecto y vemos qué es lo que tenemos que realizar y que llevar a cabo. Entonces aquí nos piden crear un proyecto con Spring Boot, que sería un framework que permite configurar Spring Framework de una manera automatizada prácticamente, que te trae ya pues todo preparado. Lo hemos utilizado en alguna ocasión, en alguna sesión hemos visto cómo integrarlo con Hibernate. Y entonces nos piden que tengamos la parte de web, una parte de base de datos, obviamente. En nuestro caso, bueno, aquí pone MySQL o MariaDB, pero vamos a utilizar PostgreSQL por ser la base de datos que más hemos estado trabajando. Spring Data JPA y Spring DevTools. Y luego nos piden por aquí crear las siguientes entidades. Ya sabemos lo que son las entidades, serían aquellas clases de Java que van a representar tablas en la base de datos. En este caso, todas estas serían entidades, tanto tag como user, task y building info. Y tag color sería una enumeración. Por lo tanto, simplemente se creará un atributo en alguna otra clase de tag color y tag color en sí no es una tabla. Y luego nos piden asociaciones. O sea, por un lado tenemos creación de entidades, por otro lado creación de asociaciones entre entidades, que ya estuvimos viendo en qué consistían. Podían ser asociaciones de tipo one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Pues sería llevar a cabo algunos ejemplos de esas asociaciones. Y luego nos piden por aquí implementar ciertos controladores web, para lo cual pues es interesante tener cierto conocimiento de cómo funciona la capa controlador en Spring. De todas maneras, como lo vamos a ver en clase, si alguien por lo que sea no ha hecho el curso Spring, pues va a poder ver esa parte, cómo se realizaría desde aquí. Entonces, para ello lo que vamos a realizar sería, lo primero, crear el proyecto. Bueno, aquí lo que nos piden es que va a haber una capa de controladores, luego va a haber una capa de servicio y una capa de repositorios o DAOs. Entonces podemos o bien utilizar los repositorios de Spring Data JPA o bien crear nuestros propios DAOs para realizar las operaciones CRUD. Entonces, bueno, veremos algún ejemplo de cada y así vemos en qué consiste, ¿no? Incluso pues plantear hacer alguna, como nos piden por aquí, ¿no? Recuperar alguna entidad filtrando por algún atributo utilizando criteria. Entonces, este criterio se puede utilizar o bien con Entity Manager o bien con el propio Hibernate, con el Session de Hibernate. Entonces, con cualquiera de los dos, no hace falta que sigamos todo al pie de la letra, simplemente es pues, poner en práctica todo lo que hemos ido viendo a lo largo del curso de Hibernate. Entonces, este sería el proceso: creación de entidades, creación de asociaciones y luego creación de controladores que permitan realizar operaciones CRUD y filtros en general. Entonces vamos a ir implementándolo punto por punto y así vemos cómo sería todo el proceso. En primer lugar, lo que haremos será crear el proyecto. Entonces vamos a revisar por aquí y lo que haremos sería desde la página de start.spring.io vamos a crear el proyecto. Entonces desde aquí lo que haríamos sería poner un nombre que le podemos llamar Hibernate proyecto. Le podemos poner la versión 17 de Java, que es con la que estamos. Y luego podemos plantear añadir las dependencias que nos solicitan, ¿no? Entonces las dependencias serían las siguientes. Vamos a agregar por aquí Spring Boot DevTools, que lo que va a permitir es una herramienta de Spring que lo que permite es los reseteos o los reinicios de manera rápida en nuestra aplicación. Es decir, que si estamos introduciendo cambios en una aplicación web la cual está desplegada sobre un contenedor web como es Apache Tomcat,
pues que cada vez que introduzcamos un cambio en el código, automáticamente ese cambio se compila y se despliegue sin tener que ser nosotros quienes paremos la aplicación y le volvamos a dar a ejecutar, lo cual, pues si hacemos eso durante mucho tiempo, pues podemos perder mucho tiempo. Entre paradas y reinicios se pierde mucho tiempo. Entonces, esta herramienta lo que permite es optimizar ese proceso para que no tengamos que estar nosotros parando la aplicación. Después tenemos Spring Web. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir Spring Web, que es lo que nos va a proporcionar la tecnología para hacer los controladores, para poder acceder a la aplicación desde Postman, que es una herramienta que ahora comentaremos. Después, ¿qué más nos haría falta? Pues nos decían Spring Data JPA. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Spring Data JPA, aquí estaría. Aquí, como vemos, dice que permite almacenar datos en bases de datos de tipo SQL haciendo uso de JPA mediante Spring Data y Hibernate, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros queremos para poder almacenar datos en base de datos. Y también nos haría falta el driver de base de datos que queramos, ¿no? Entonces, en este caso, yo el proyecto lo voy a hacer con PostgreSQL, pero se puede llevar a cabo con cualquier otra base de datos, MySQL, MariaDB, cualquier otra de las que hay por aquí en el apartado de SQL. Está por aquí IBM DB2, Apache Derby, H2. Bueno, hay diferentes bases de datos, entonces yo lo voy a hacer con PostgreSQL. Y estas serían todas las dependencias que nos piden de cara al proyecto, o por lo menos son las que nosotros necesitamos. Porque por un lado tenemos esta zona de aquí que es para bases de datos, que es lo que pone aquí SQL. Luego esta otra zona de aquí que es para desarrollo web, que es para hacer los controladores y poder crear una API REST que devuelva datos que vamos a poder recuperar desde Postman. Entonces este sería el proyecto. Este es el nombre que yo le he dado, pero le podemos poner el nombre que nos dé la gana. Y simplemente sería darle a generar. Desde Explore podemos ver el POM, el fichero POM. Bueno, podemos ver todos los archivos que se van a generar. ¿Vale? Desde aquí se podría ver todo. Y se puede ver el POM si tiene pues, lo que nosotros queremos, ¿no? El starter de web, el starter de Data JPA, pues SQL, o sea, lo que hemos ido solicitando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle a download y descargar el proyecto. Entonces, ya con esto lo tendríamos descargado y ya pues, simplemente lo que haríamos sería abrirlo desde IntelliJ, que lo abriremos ahora en breves. La otra herramienta que necesitamos es Postman. Esta herramienta de aquí lo que nos permite es que se nos abra una herramienta como estamos viendo aquí en nuestro ordenador, con la cual lo que vamos a realizar son peticiones de tipo get, post, put y delete a una URL. Y esa URL va a ser nuestra aplicación de Spring con Hibernate. Y entonces en esa URL lo que vamos a hacer es enviar peticiones que lo que van a ocasionar es que se ejecuten métodos de Java en esa aplicación. Entonces tenemos que programar esos métodos Java para que cuando llegue la petición HTTP se ejecuten y hagan el código que nosotros le hemos pedido. Es decir, que en lugar de ejecutar el código desde un caso de test de JUnit o ejecutar el código desde un main, pues se va a ejecutar desde un controlador. Entonces, cada vez que se envíe una petición, pues se va a ejecutar el código. Y esto nada, se descargaría desde aquí. Estamos en Windows, pues sea cuestión de pinchar aquí, darle a Download, la versión de Windows que tengamos, y a partir de ahí ya pues lo podremos abrir. Entonces, de momento lo que vamos a ir es con la aplicación. Entonces voy a abrirla desde lo que sería IntelliJ, ¿vale? Lo tengo por aquí. Entonces, medio segundo, porque tengo que descomprimirlo, el zip que se me ha descargado, y así pues lo puedo abrir con IntelliJ. Entonces lo vamos a abrir y vamos a comentar la estructura y ya nos vamos a poner a desarrollar. Y así vamos haciendo punto por punto pues todo lo que pide el proyecto, ¿no? Entonces, esto lo voy a mover en una carpeta y vamos a ver cómo lo hacemos. Estoy descomprimiéndolo y ahora enseguida lo abrimos. Se llama V Hibernate Proyecto.
Vale, a ver si carga y ya lo enseño y lo empezamos a trabajar con él. Pues aquí está cargando. Lo único que he hecho es abrirlo, o sea, lo he descomprimido y ahora lo he abierto. Entonces esto ahora tiene que cargar. Esperamos que indexe y que termine de resolver. Y aquí nos aparece la carpeta src y ahí es donde empezaremos ya a trabajar. O sea, podemos comentar la estructura. Aquí tenemos el fichero POM. Entonces el fichero POM lo que tiene son todas las dependencias necesarias. Aquí los starters que hemos indicado. Starter Data JP es el que trae el Hibernate. El starter web pues trae toda la parte de Spring que necesitamos para lo que es la creación de controladores. De hecho, si abrimos aquí External Libraries, veremos cómo desde aquí nos aparece ya lo que sería Hibernate. A ver si lo encontramos. Aquí está ORG Hibernate Core, aquí estaría. Entonces aquí está la dependencia de Hibernate. Entonces hay que asegurarse siempre de que lo tengamos en el proyecto, porque si no, no podemos utilizarlo. Luego tenemos también a mayores lo que es el driver de base de datos. Entonces, bueno, también hay que asegurarse de tener la base de datos arrancada. El PostgreSQL tiene que estar en marcha para poder conectarse. Y aquí estaría, este es el PostgreSQL, aquí está el driver. Este driver sería esto. Y entonces ya con esas dos cosas vamos a poder configurarlo. Vale, ¿qué necesitamos para configurarlo? Bueno, pues nada, lo único que necesitamos sería aquí en el Application Properties hacer la configuración de la base de datos de Postgres y luego ya por aquí, simplemente a partir de aquí, pues este será el main que ejecuta la aplicación y ya se queda en marcha todo el tiempo recibiendo peticiones HTTP. Entonces lo que tenemos que hacer es que aquí dentro pues iremos creando paquetes donde crearemos por un lado entidades, por otro lado controladores, por otro lado servicios, por otro lado DAOs, repositorios y todo eso lo iremos testeando desde Postman. Entonces ese será el proceso. Entonces en primer lugar lo que haríamos sería desde aquí crear las propiedades. Entonces, ¿qué propiedades son o cómo nos conectamos a la base de datos? Pues en primer lugar, lo que tenemos es, tiene que estar la base de datos arrancada. ¿Vale? Entonces, la base de datos tiene que estar en marcha. En mi caso, la base de datos va a ser esta de OV-Hibernate, que es con la que ya hemos trabajado anteriormente. Lo que pasa que lo que voy a hacer es que la voy a borrar y así pues la vuelvo a generar. Entonces me voy a desconectar de ella. Aquí me he desconectado y desde otra conexión, ¿vale? Pues mismamente desde aquí. Vale, a ver un segundo. No, porque este creo que es otro, ¿no? Voy a conectarme desde aquí, por ejemplo. Norwind. Pues hago un delete de barra baja. Entonces ejecuto esto. Vale, a ver un segundo. A ver cómo lo teníamos puesto. No, espera. Tenemos que poner de la otra forma. Vale. Entonces, con esto lo que haríamos sería simplemente borrarlo. Desde aquí, simplemente si refrescamos con F5 o refresh, ya con esto desaparece. O sea, simplemente yo lo borro por asegurarme de que luego se regenera todo desde cero, porque normalmente pues de una práctica a otra te quedan tablas y ahora nosotros vamos a crear otras completamente diferentes. Entonces, por eso lo mejor es que cada vez que vayamos a hacer algo, pues o bien cambiemos en la base de datos, hagamos otra diferente, o bien borremos, si estamos trabajando con el mismo nombre de base de datos, pues que
le cambiamos el nombre, ¿vale? Sería simplemente poner drop database, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo único que, bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Se pone delete, que te da el error. Entonces es drop. Bueno, te dice que no existe porque ya está borrada. Entonces ya la hemos borrado, nos hemos asegurado de que está borrada, por lo que la voy a volver a crear. Entonces le vamos a llamar ob/hibernate del usuario Postgres y simplemente la creamos. Vale, entonces esto crearía la base de datos ob/hibernate. Entonces ya tenemos la base de datos. Y ahora aquí vamos a establecer o por lo menos introducir los datos de conexión para que luego pues, funcione todo, ¿no? Entonces aquí lo que ponemos es data source. Y aquí lo primero que tenemos que especificar es la URL a la base de datos, ¿no? Que va a ser JDBC, dos puntos, PostgreSQL. Estos son los mismos datos que hemos puesto ya anteriormente en las aplicaciones de Hibernate. Lo que pasa es que lo ponemos aquí. Y el puerto, que en mi caso es 5432, no lo he cambiado, es el puerto por defecto. Pues si estamos con Docker o algo y lo hemos cambiado, pues hay que tenerlo en cuenta. Aquí pongo ob/hibernate, que es el nombre que le acabo de crear. Y luego, pues el usuario, contraseña y todo lo demás, ¿no? O sea, user data source, punto, username, igual a, en mi caso, Postgres. No he creado otro usuario, pero podría crear la password, punto, data source, punto, password. Y aquí, pues, cada uno la que tenga, ¿no? Esto, si por lo que sea no queremos subirlo a GitHub, si esto estuviera conectándose con una base de datos real y no queremos subirlo a GitHub, podemos poner una variable de entorno. Entonces, con esto se le diría una variable de entorno que habría que crear en el sistema yendo a lo que es en Windows, por ejemplo, variables de entorno, que sería pues, en propiedades de sistema, variables de entorno, pues aquí se crearía la variable de entorno con la contraseña y lo que fuera, y entonces con esto se leería, si no queremos subir a GitHub tal cual la contraseña. Yo en mi caso, como es un entorno local y no está conectado a Internet, pues me da igual y simplemente pongo la contraseña aquí. Después, lo que tendremos que especificar es el driver. Entonces ponemos Spring Data Source driver class name. Y aquí tendríamos que poner el driver de URG PostgreSQL. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Pues más cosas que podemos especificar es el show SQL, spring.jpa. Pues mira, aquí nos viene show SQL. Entonces te lo podemos poner a true si queremos que nos muestre las sentencias de SQL que van teniendo lugar. Y después ya lo que sería el DDL auto, por ejemplo. .jpa. Entonces, este se llamaría DDL auto. Vamos a ver si por aquí. Bueno, es que es JPA Hibernate. Ahí, aquí está. Y entonces este le podemos poner un create. Aquí te explica, ¿no? Dice create sería crear el esquema y destruir los datos. Create and drop es crea y después destruye al final de la sesión. En nuestro caso, yo prefiero en un entorno de desarrollo pues que se crea al principio y que luego se queden los datos, ¿no? Entonces se puede marcar como create y luego cambiar a update si es necesario. Pero si le ponemos create and drop, hay que tener en cuenta que cada vez que la aplicación se pare, se va a borrar los datos. Entonces, no vamos a poder hacer las comprobaciones que queramos después. Entonces, yo recomiendo poner o create o update, uno de los dos, para cuando estamos en desarrollo, pues poder ver un poco los datos que se van creando, si está todo bien, etcétera. Entonces, voy a marcar el create. Y después, lo que marcaré es el dialecto, que esto está aquí en Properties. Dialect. Entonces aquí el dialecto sería org.hibernate.postgresql dialect. Entonces básicamente el dialecto es lo que permite que pueda adecuarse Hibernate a la base de datos en la que estamos, ¿no? Es decir, una cosa es que todas las bases de datos que estamos utilizando aquí sean relacionales, pero cada una tiene sus particularidades. Entonces,
con la especificación de este dialecto ayudamos a que Hibernate pues, sea capaz de traducir mejor las consultas o aquello que hagamos que sea específico de Postgres y que a lo mejor no esté en MySQL. Vale, pues entonces ya teniendo esto, ¿qué más nos puede faltar? Pues si acaso, claro, si queremos añadir un SQL, por ejemplo, init mode, si le queremos cargar aquí un SQL, entonces le podemos poner always. Always lo que haría sería buscar un SQL que haya en la carpeta resources, que de momento no está creado. Embed lo que quiere decir es que lo va a buscar y lo va a insertar. O sea, es decir, lo va a ejecutar únicamente cuando estemos utilizando una base de datos embebida, que viene a ser siendo pues, una base de datos incrustada, como por ejemplo H2, que sería una base de datos que estamos utilizando en desarrollo, pero en este caso, como estoy utilizando Postgres, es un software que está externo a la aplicación y que por lo tanto no está embebido. Entonces, si le podemos poner never, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, como no tengo ningún SQL, pues este archivo, normalmente cuando queremos que se inserte, lo que hacemos es poner always, ¿no? Pero como yo en este caso no tengo ningún archivo, pues podemos omitirlo, ¿no? La otra propiedad interesante que se combina con esto es jpa.defer data source, lo que es la inicialización. Y esto es para que se pueda sincronizar, por así decirlo, lo que es la carga de datos a la vez que se crea el esquema, porque si no, se puede intentar insertar datos antes de que se cree el esquema y entonces da error. Entonces, bueno, de momento vamos a poner estas dos así comentadas, por si acaso las necesitamos más adelante. Pues con esto tendríamos ya todo el proyecto preparado y configurado y listo para empezar a desarrollar. Es decir, tendríamos una aplicación de Spring con Hibernate, en la cual pues simplemente de momento tenemos un main, que esto se ejecuta y la aplicación arranca. No hay ninguna entidad, por lo tanto, esto cuando se conecte pues no va a crear nada todavía. Y el POM, con todas las dependencias necesarias. Entonces ya a partir de aquí nosotros lo que hacemos ya es empezar a desarrollar los requisitos. Entonces los requisitos los añadiremos aquí en un README. Podemos agregar por aquí creando un README y simplemente pues copiarnos este contenido. Vamos a ver si lo podemos copiar aquí bien. O nos da algún problema. Claro, es que nos queda un poquillo mal. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente desplazaré el PDF aquí al proyecto. Entonces cuando lo suba quedará el PDF junto al proyecto y ya está. Yo creo que es lo mejor para evitar mayores problemas. Entonces dejamos aquí esta puesta en marcha del proyecto y continuamos ahora en la siguiente sesión desarrollándolo punto por punto. Nos vemos ahora.